junto a esos papeles de trabajo, da la gran casualidad que del 23 al 29 de octubre, más o menos del año 1991, se desarrolla en Buenos Aires lo que para mí fue el encuentro científico más importante del último siglo en la Argentina, porque se reunió en una semana a toda la sistémica mundial, desde Ilya Prigozhin, que ya era premio Nobel, hasta gente que recién empezaba a desarrollar estas cuestiones. Y de ese encuentro me quedaron a mí los elementos más importantes para pensar un sistema. Fíjense un poco lo que aparece acá. De Prigozhin yo aprendí sistemas complejos y estructuras disipativas. Ustedes van a decir, ¿y esto qué es? ¿Y para qué sirve? ¿Para qué le sirve al investigador que está tratando de hacer un sistema de abordaje a los conflictos lo que era la estructura disipativa, que además era un concepto de la química? Y esto es importante, yo se los quiero contar a ustedes, porque uno de los profesores que yo más admiré acá en la facultad, un día hablando con él me dijo, mire, si usted va a ser abogado, usted tiene que ser curioso. Y eso me quedó de tal manera que entonces aprendí que cuando uno está armando al desarrollo de algo, no tiene que quedarse con la única disciplina que está mirando. Hay un montón de adelantos que se hacen en otras disciplinas que uno las puede adaptar. De hecho, Liliana Arias, por ejemplo, una de ellas, está trabajando mucho sobre neurociencias y las está aplicando a este modelo. Edgar Morin, el creador de la epistemología de la complejidad, desarrolló una noción de sujeto que a nosotros nos sirvió como para, fíjense, con el tiempo desplazar la noción de actores, que era lo que originariamente formaba el conflicto, según Entelman. Hoy tenemos una segunda definición de conflicto ya desde el punto de vista sistémico, que es bastante más completa que la que dejó Entelman. Pero en aquel momento los sujetos, no había sujetos del sistema y tampoco se los estudiaba demasiado. Sí había actores. Ahora, el problema es que era muy difícil establecer quién eran los actores. La teoría todavía no cerraba en esos aspectos. Había terceros, tampoco sabíamos quién eran los terceros. Hoy sí sabemos. Seguramente ustedes los estudiaron. Heinz von Fichter nos enseñó las disfunciones de segundo orden. Es un concepto también bastante raro, pero tiene que ver con todos los sistemas autoorganizados, que es casualmente lo que nosotros estamos tratando de hacer en los conflictos, digamos, que se pueda autoorganizar la gente para poder resolver su propio conflicto. Von Glasenfeld aportó la construcción del conocimiento. Es muy importante porque antes teníamos la idea que el conocimiento había que ir a buscarlo. Hoy sabemos que lo podemos construir. Peirce aportó nada más ni nada menos que las nuevas orientaciones, nuevos modelos en materia de comunicación. No se olviden que las teorías de la comunicación, ustedes creo que han visto algunas, sobre todo la teoría de la interacción humana. La ciencia últimamente tiene una velocidad tal de desarrollo que sobre esa teoría ya tenemos otras también. Y las metáforas. A mí la metáfora, por ejemplo, me sirvió mucho como para escribir un artículo en el año 1996, claro, 5 años más tarde, cuando en la Argentina se estaba discutiendo el tema de la mediación, las leyes de mediación y demás, y yo veía que los diarios publicaban meditación, por ejemplo.
Y la gente misma que estaba trabajando en eso no entendía muy bien de qué se trataba. Así que escribí un artículo que se llamó La metáfora mediación, en un intento de decir qué era mediación a través de esa metáfora, que hasta ese momento representaba la palabra. Con Gulishan aprendí mucho narrativas, que es básico, porque fíjense ustedes que con el tiempo hemos podido establecer que la narrativa es el material del conflicto, nada menos. Y nociones del self, que es la forma de estudiar al sujeto del conflicto en el sí mismo. Moniel Caín comentó un hermoso libro que tiene que se llama Si me amas, no me ames, que tiene nada menos que los conceptos de resonancias y ensamblaje, que es lo que nos ayudó muchísimo para trabajar los conflictos a donde las emociones están implicadas. Gianfranco Cecchin, que yo tuve el gusto de conocerlo después, bueno, no, esto cuando fue, 91, no, en el 89 yo estuve en Italia también con la Sistémica de Milán, y a Gianfranco Cecchin lo conocía ya, y él trajo el construccionismo social, que nos ayudó mucho a tener una idea de la persona desde lo social. Cómo se construye la persona en sociedad. Y finalmente Sarah Cobb, que era la más joven de todos ellos, ya estaba trabajando con estos modelos de abordaje a los conflictos y trajo su modelo circular narrativo de abordaje a los conflictos, que es una de las fuentes que tiene este sistema que nosotros hemos desarrollado, y fundamentalmente también la idea de neutralidad resignificada, porque hasta ese momento qué era neutralidad no quedaba demasiado claro. Así que bueno, todo este encuentro internacional sirvió como para un desarrollo casi, yo diría, decisivo de lo que hoy es este modelo. Claro, fue en el año 91, hasta el 2020 pasaron unos cuantos años.